Buenos días muchachos, en esta oportunidad vamos a hacer un resumen de las clases, ¿ya? Para el examen. Primero, comenzamos con saber científico. El saber científico es selectivo, dice. Nos referimos a selectivo cuando la ciencia toma como objeto de estudio no toda la realidad, sino una parte de la realidad nada más, ¿cierto? Solamente un sector, algunos objetos o un grupo de objetos. No hay ninguna ciencia que lo estudie todo. La ciencia divide el mundo así en tipos, clases de objetos y las estudia cada una con su propio método, ¿cierto? Con su propia manera, para llegar al conocimiento de ese objeto al cual se está dedicando, se está especializando. Cuando decimos que el saber científico es objetivo, nos referimos a que la ciencia, el saber científico, siempre intenta describir al objeto tal como es. Intenta describir, explicar el objeto tal como es, ¿ya? Si es que yo digo, por ejemplo, esa regla mide 2 metros, o es de madera, o pesa tanto, etcétera, ya, ese tipo de juicios, ese tipo de conocimiento es un conocimiento más objetivo, porque se refiere a las características que sí le pertenecen y son del objeto al cual nos referimos. Si yo digo, por ejemplo, la regla es bella, esa regla de madera o de metal, como sea, es bella, pues ahí ya no estaría yo emitiendo un juicio propio de la ciencia, sino que estaría haciendo un juicio más subjetivo, es decir, un juicio que tiene que ver con mis opiniones personales sobre ese objeto que está ahí. Bien, a eso nos referimos con objetivo, ¿ya? Describir el objeto tal como es, sin que intervengan los prejuicios u opiniones personales del sujeto, del científico. Es racional porque siempre que describe a su objeto, ¿no?, y lo explica, utiliza pues argumentos que son racionales, ¿no?, ya sea inducciones, deducciones, ¿no?, que son tipos de razonamientos. Metódico porque ya que cada ciencia tiene un objeto de estudio distinto, cada ciencia también va a crear distintos métodos para poder llegar a conocer adecuadamente a su objeto de estudio. Es sistemático porque el saber científico siempre reúne todas las teorías, los saberes, pues, ¿no?, para que tenga sentido hacia su objeto de estudio. Es decir, es un conjunto de teorías, un conjunto de saberes que va a intentar conocer el objeto de estudio al cual se está dedicando, ¿no? O sea, no debe haber contradicciones. No puede ser que la ciencia por una parte diga una cosa y por otra parte se contradiga, ¿cierto? No puede ser así, de esa manera. Tiene que haber un sentido, tiene que haber una coherencia entre todos los principios o teorías que se estén elaborando. Falseable, ¿qué significa que la ciencia sea falseable? Que se pueda refutar. La ciencia se puede refutar. Toda teoría científica, principio, tiene esa cualidad de ser refutable, es decir, de poder contradecirse. Eso significa falseable. Y esto va de la mano con perfectible. Que una ciencia sea perfectible significa pues que puede ir perfeccionándose, puede seguir mejorando. Ya, como habíamos dicho hace un momento, ya que ninguna ciencia es perfecta, toda ciencia puede refutarse, eso significa que también puede mejorarse, ¿no? Puede acercarse a la perfección. Pero eso no significa que hay una ciencia perfecta, porque si hubiera una ciencia que sea perfecta, absoluta, pues como habíamos dicho en clase, eso significaría pues que ya la ciencia no tendría sentido. La actividad científica no tendría ningún sentido, pues ya tenemos aquella ciencia o aquella teoría científica que es perfecta. Ya no habría más que hacer en ese caso. Bien, luego de esto entramos al tema del saber filosófico. Bien, en el saber filosófico tenemos también ciertas características, ¿ya?, distintas al saber científico. Una de ellas es que el saber filosófico es totalizador, ¿no? Ese conocimiento filosófico es totalizador. Como dice aquí, hay quienes quieren encontrar una explicación universal para toda la realidad, una explicación que le dé sentido a todo. Y eso intenta hacer la filosofía. La filosofía intenta dar una explicación general, una noción, una idea general de la realidad. Intenta decirnos qué es la realidad, cuál es la realidad. Y no solamente esa realidad que describen las ciencias, que es la realidad que percibimos, es la realidad que estamos viendo. Las ciencias, dense cuenta, las ciencias, al fin y al cabo, lo que hacen es tratar de explicar esa realidad que está frente a nosotros, ¿cierto? Y esa realidad que está frente a nosotros, que experimentamos, que vemos, la divide en partes, ¿no? Y así cada ciencia se ocupa de una de esas partes. Pero al fin y al cabo esas partes forman parte de esa realidad que puedo ver, tocar, sentir, experimentar, ¿ok? A la filosofía también le interesa eso, pero le interesa en su totalidad, saber cómo es esa realidad, tener una idea general
de esa realidad que estoy viendo. Pero también, y aquí viene lo de trascendente, pero también intenta ir más allá de la realidad. Traspasa esa realidad, porque el saber filosófico o el filósofo consideran que la realidad que estoy viendo, sintiendo en este momento, no es la única que existe, pues, sino que hay otras realidades que no puedo experimentar yo, que no puedo tocar. Acá nos referimos a las ideas, ¿ya? A los conceptos, las ideas. El filósofo intenta ir más allá cuando se pregunta sobre esos conceptos que hacen posible que esta realidad esté aquí. Es decir, esta realidad que yo veo ahora, supermercado, contaminación, la política, todo lo que veo ahora en la realidad que me rodea, no es más que el producto de esas ideas. O sea, la realidad que yo veo no se ha generado por estas mismas cosas que veo. No sé si me dejo entender ahí. Esta computadora que tengo a mi lado, este cuarto, esta casa, los artefactos, todo eso no se ha creado por la sola materia, por las solas cosas que yo veo, sino que hay cosas que uno no puede ver por medio de la experiencia, pero sí lo ve por medio de la inteligencia, la razón. Son estos conceptos. O sea, la idea que hemos tenido sobre la justicia, sobre lo que es el bien, el mal, sobre Dios, sobre el alma, sobre la libertad, esas ideas han hecho posible que la historia de nuestro mundo se haya desarrollado de tal manera para que hoy en día tengamos estas cosas. Ustedes creen que si, por ejemplo, ustedes creen que si no hubiera habido libertad, si el hombre nunca hubiera luchado o hubiera tratado de definir lo que es la libertad, tendríamos estos privilegios que tenemos hoy en día, la tecnología, nuestras casas, los sistemas de gobierno, la medicina, por ejemplo, tendríamos todo eso. ¿Se imaginan si es que no hubiéramos cambiado nuestra idea de lo que es la libertad? La esclavitud y todo ese montón de cosas que han pasado en la historia, y que por ese motivo es que estamos hoy acá. Hay que conocer bien esos conceptos, esas ideas, cómo se han manejado, cómo han cambiado, ¿ya? Y de eso se ocupa bastante la filosofía. La filosofía también le interesa, como dije, la realidad que uno puede ver, sentir, pero sabemos que esa realidad que yo siento y experimento proviene de algo más, de esas ideas que acabo de nombrar. Los filósofos desde su comienzo se han preguntado sobre esas cosas, sobre ese tipo de objetos que están más allá de la realidad. Repito, la belleza, el amor, la libertad, la justicia, qué es la verdad. Todo eso ha hecho posible que tengamos este mundo que hoy en día experimentamos. Aunque estos objetos que he nombrado, la verdad, la libertad, no son cosas que experimentemos, no son cosas que yo pueda tocar. Así que la ciencia no estudia ese tipo de objetos por eso. Pero la filosofía sí. A la filosofía le interesan esos objetos que están más allá de la realidad. Por eso es trascendente. Radical, como dijimos también, se refiere pues a que el saber científico siempre intenta ir a los orígenes, a la raíz, a la base de los problemas. Ya, no solamente se enfoca en el problema que uno puede ver, sino que también intenta descubrir cuál es la causa originaria de que estos problemas estén presentes hoy, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la delincuencia, un robo, un asesinato, pues el problema también está en ese robo mismo, en el asesinato mismo, pues, que comete la persona frente a otra. Pero eso que vemos, ese problema que vemos frente a nosotros, también es el resultado de otras causas. No, otras causas, ya sea en la educación, en el sistema en nuestro sistema político, pues, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay muchas causas que han hecho, han tomado como producto estos problemas que hoy en día vemos. La filosofía intenta llegar a esos orígenes, a esos principios, a la raíz de los problemas. Problematiza ahora, como dijimos acá, porque hay quienes no se conforman con las respuestas que la historia le ofrece, por lo que las vuelven a replantear. El filósofo siempre se replantea los mismos problemas, porque como ya dijimos en ciencia también, no hay una teoría que sea perfecta, siempre se puede mejorar. Ya pues esto también se puede aplicar al campo de la filosofía y a todo campo de conocimiento. No hay algo que sea ya absoluto, ¿cierto? Y por eso es que siempre tenemos que volver a replantear y replantear los problemas para poder encontrar por ahí algunas nuevas salidas, algunos nuevos resultados, algunas nuevas soluciones, pues, ¿no? Crítica, porque, como dice también acá en la PPT, porque hay quienes insisten en llegar a la verdad con sus propios medios y descubrir esa verdad sin más, ¿no? Por ellos mismos, sin hacer caso a otros que impongan su verdad o que traten de imponer su verdad en nosotros. El ser crítico tiene que ver con buscar la verdad por nuestros propios medios, descubrir más de lo que me dan, no solamente aceptar lo que me dan, sino que yo mismo tener que ir en búsqueda de esa verdad.
Y eso hace que no acepte pues cualquier verdad que me estén ofreciendo, sino que yo, con el uso de mi razón, pues puedo ir en búsqueda por el camino de esa verdad, ¿sí? Bien, luego dejamos esto y nos vamos a el tema de la admiración, ¿recuerdan? La admiración, el asombro, como el origen de la filosofía. Acá ya habíamos visto que la filosofía se puede definir como amor a la sabiduría, o si quieren verlo también de esta manera, como la búsqueda de la sabiduría, ¿sí? La búsqueda de la sabiduría. Ahora, acá nos planteamos una pregunta que se han generado también los mismos filósofos. ¿Todos somos filósofos? ¿Realmente todos somos filósofos? Y como dijimos, la gran mayoría de personas consideran que sí, todos somos filósofos porque ya nos preguntamos algo, ¿no? Y hacernos preguntas ya significa que somos filósofos. Y yo les había explicado eso con un ejemplo, el ejemplo del atleta. Un atleta es atleta por la actividad que realiza, ¿no? Pero la actividad que realiza lo hace constantemente. Hay una constancia, ¿cierto? Que siempre, todos los días, ¿no? O muy regularmente es que practica esta actividad que es en este caso en el tema de correr grandes distancias, ¿no? Muchos kilómetros. Y resiste y sigue corriendo, ¿no? Y eso lo hace un atleta. No porque lo haga solamente una vez al año, sino que constantemente lo hace. Y eso lo vuelve un atleta. Y yo, porque voy a correr de acá a la tienda, como dijimos, un día, no significa que por eso ya me vuelva un atleta. Lo mismo pasa con el caso del filósofo. El filósofo es aquel que piensa, ¿no? Su actividad es pensar, reflexionar sobre esos asuntos que nombramos, la verdad, la justicia, la libertad, etc. Ya, reflexiona sobre esos asuntos. Una persona que reflexione sobre eso, se pregunte sobre esos temas de vez en cuando, o alguna vez en su vida, no por eso ya se volvió automáticamente filósofo y hay que llamarlo filósofo siempre. Así como en el caso del atleta. Bien, eso que también requiere una constancia, una preparación. Yo no puedo correr unos 20 o 30, 50 kilómetros constantemente si es que no me preparo. De la misma manera en el caso del filósofo, yo no puedo reflexionar sobre los asuntos si es que no me preparo antes. Una persona que no está preparada pues le va a aburrir estos asuntos, ¿cierto? Lo va a aburrir, se va a hostigar de ello, lo va a rechazar, no va a querer realizarlo. Aunque es capaz, pero no va a querer realizarlo. Porque no está acostumbrado, no está preparado. Una persona tiene que prepararse. En el caso del filósofo, pues leer, investigar, conocer muchos conceptos para poder usarlos, pues, ¿no? Conocer mucho sobre historia y filosofía también, que le va a servir mucho, mucho. Ya, pues, y eso lo prepara para poder dedicarse a esa actividad que significa pensar. Bien. Y ese es el origen, como dirían también Platón y Aristóteles, decían que ese es el origen de la filosofía, del saber filosófico, la admiración, el asombro. Esa admiración y asombro hace que podamos preguntarnos sobre ese objeto que está frente a nosotros, eso que está frente a nosotros, que creíamos conocer, creíamos saber qué es, pero que de un momento a otro, por algún motivo, por una circunstancia, cambia nuestra forma de ver ese objeto. Y por tanto, vuelve a nosotros la pregunta, ¿qué es eso? Que al parecer conocíamos, pero que ahora sabemos que no. ¿Qué es? Ese asombro, esa admiración, nos maravilla tanto que intentamos ir en la búsqueda de esa sabiduría, de ese saber sobre ese objeto. Sea un objeto, una cosa, una persona, una planta, una roca o toda la realidad, ¿ya? Pero asombrarnos sobre ello. Eso nos hace encaminarnos hacia la búsqueda de la sabiduría. Una persona que no se asombra es una persona pues que no va a intentar ir en búsqueda de nada, porque cree que todo ya está hecho, todo está dicho, todo se conoce, pues no hay ningún problema con la realidad es la que veo, la que experimento y se acabó. Esa persona pues no se va a asombrar de nada prácticamente. Siempre hay un misterio, esos misterios hacen que nos asombremos y vayamos en la búsqueda de esclarecer esos misterios. Y así se inicia pues el saber filosófico. Y luego tenemos la última clase que hicimos respecto a la felicidad y el bien. ¿Sí? Habíamos dicho que cuando hablamos del bien o lo que es bueno, ese bien o eso que es bueno está relacionado íntimamente con la utilidad, con el concepto de utilidad. Algo será bueno porque consideramos que es útil, porque nos da algún beneficio, algún provecho, porque nos genera alguna felicidad, alguna satisfacción, y por eso se vuelve bueno. Al menos de forma generalizada, así se percibe lo que es bueno, ¿ya? En su relación con la utilidad. Pero luego con el diálogo que habíamos hecho entre Aristóteles y un personaje X, dimos cuenta que cuando hablamos de que alguien está feliz es porque tiene algo que hace que sea feliz, que provoca su felicidad, ¿cierto?
Siempre que obtenemos algo o tenemos algo y ese algo provoca la felicidad que tenemos. Ahora, la pregunta es, ¿ese algo será algo bueno o malo? Naturalmente será algo bueno, ¿cierto? Lo malo obviamente genera males, genera mal a su alrededor. Y creo que todo el mundo podría afirmar que la felicidad no es un mal, la felicidad es un bien, es el máximo bien. Para Aristóteles, la felicidad es el supremo bien, ¿ya? Así que ser feliz no significa pues poseer algo malo, significaría pues poseer algo bueno en todo caso. Ahora, ¿eso qué es bueno? Pues ¿qué será? Dinero, cosas, materiales. Y aquí viene un problema. Si yo creo que la felicidad depende de algo que es material, es decir, de algo que no es mío, dinero, un celular, como dijimos, ¿no? Eso haría que si es que alguien me quita o se pierde esa cosa material que tengo, pues también se perdería mi felicidad. Si hago que mi felicidad dependa de ese tipo de bienes, bienes materiales. Entonces la gran pregunta está acá, ¿cómo debe ser ese bien para garantizar la felicidad de todos? Porque se supone que todos merecen ser felices. Ya, no puede ser que unos nazcan para ser infelices y otros nazcan para ser felices. Todos nacen con la capacidad de ser felices. Pero eso solamente se aplica si es que yo también tengo la convicción, creo, de que esa felicidad depende de algo que sea realmente mío. Si yo creo que la felicidad depende de algo material, como es un objeto, pues eso podría hacer que una persona posea todos esos objetos o todo el dinero, por ejemplo, y los otros no. Y por lo tanto las otras personas no serán felices, solamente será feliz el que posee esos objetos. Eso no sería justo, creo, ¿cierto? Nunca sería justo. Por lo tanto, la verdadera felicidad solamente se logra con el verdadero bien. ¿Y cuál es ese verdadero bien? El que sea realmente nuestro. El que efectivamente sí sea nuestro y nadie nos lo pueda quitar. Y eso que sí es nuestro y nadie nos puede quitar es la razón, pues. Nuestra razón, el alma o la razón. Eso es realmente nuestro. Nadie nos lo puede quitar y todos la poseen. Todos la poseen. Y así como yo puedo, de repente, si creo yo que mi felicidad depende de una cosa, un celular, por ejemplo, ¿no? Y ese celular yo lo embellezco, le pongo adornos, le pongo cositas, le pongo más cosas encima del celular, ¿no? Y eso hace que sea más feliz por mi celular. Pero te lo pueden quitar, claro, ¿no? Como habíamos dicho. En el caso del alma pasa lo mismo. Si yo enriquezco mi alma, puedo nutrir mi alma, fortalezco mi alma, eso hará que también yo me sienta más feliz. Y obviamente en este caso no lo voy a perder. Nunca voy a perder mi alma o mis propias ideas, mis propios pensamientos que están en mi alma. Eso nunca lo perderé. Por eso es que podría yo garantizar de esa manera la felicidad. Bien muchachos, hasta acá nos quedamos y será hasta la próxima oportunidad. Bien.